Bueno, en una fuente de voltaje constante no existe una resistencia interna. Entonces en la fuente ideal aquí apreciamos que tiene 12 voltios. Entonces todos 12 voltios al medirlo en la resistencia de carga de un ohmio, su valor es de 12 voltios. En una fuente de voltaje constante, como su nombre lo indica, es constante en cualquier instante de tiempo, por más de que se le cambie o varíe la resistencia de carga. La fuente ideal, 12 voltios, en la resistencia de carga marca 12 voltios, sin tener en cuenta la resistencia de fuente. En la segunda aproximación, en una fuente real, ya tenemos que tener en cuenta la resistencia de fuente. Entonces aquí se va a presentar lo siguiente, de que aquí el voltaje se va a fraccionar. Una parte va a recaer sobre la resistencia de fuente y la segunda parte va a recaer sobre una resistencia de carga. Entonces, mientras que aquí entregaba 12 voltios a la resistencia de carga, aquí va a entregar 6 voltios. Entonces, la resistencia de carga, digamos, mide un ohmio y la resistencia de fuente un ohmio. Entonces, 6 voltios en la resistencia, recae sobre la resistencia interna de la fuente y otros 6 voltios en la resistencia de carga. Entonces, para solventar este hecho, la resistencia de carga mínima debe ser igual a 100 veces por la resistencia de la fuente. Entonces, cuando la resistencia de carga mínima es mayor, mucho mayor que la resistencia de la fuente, entonces ahí se comporta como una fuente de voltaje constante. Una fuente alterna se comporta lo mismo para bajas frecuencias como la segunda aproximación. Y una fuente alterna para altas frecuencias se tiene que tener en cuenta las inductancias de cables y la capacitancia. Entonces aquí, en este planteamiento, dice que la fuente ideal es de 12 voltios, ¿no es cierto? Entonces, si se comporta como una fuente de voltaje constante, entonces sabemos que la resistencia mínima es igual a 100 veces la resistencia de la fuente. Entonces, RL, resistencia de carga mínima, igual a 100 por la resistencia de la fuente, que es 0.5 ohmios. Entonces la resistencia de carga mínima es igual a 50 ohmios. Entonces esta es la respuesta. O sea que para que esta fuente de voltaje sea constante, la resistencia de carga mínima tiene que tener 50 ohmios. Si se la cambia por un kilo ohmio, la fuente de voltaje va a ser constante. Si se la cambia por 10 kilo ohmios, la fuente de voltaje va a ser constante. Si la resistencia de carga se la cambia por un mega ohmio, sigue siendo constante la fuente de voltaje. En circuito serie, en circuito paralelo y circuito mixto están explicados en videos anteriores.